Tercera unidad. Trabajemos con ecuaciones y lugares geométricos. Como contenido, ángulo entre dos rectas que se cortan. Primer ejemplo. Encuentre los ángulos que forman la intersección de la recta que pasa por punto P, menos 6, menos 1, el punto Q, 3,4, con la otra que pasa por el punto R, 4, menos 3, y el punto S, 1,5. Tenemos el plano cartesiano, vamos a ubicar los puntos. El punto P dice menos 6 para X, menos 1 para Y. Ubiquémoslo, menos 6 negativo, menos 1 hacia abajo, siempre negativo. Ahí ubicamos el punto P. Ahora vamos a ubicar el punto Q, 3,4. 3 positivo para X y 4 positivo para Y. Allá tenemos el punto Q. ¿Qué nos dice? La intersección de la recta que pasa por el punto P y el punto Q. Es decir, vamos a unir el punto P con el punto Q con una recta. Ahí la tenemos. Con la otra que pasa por el punto R, que es 4, menos 3. 4 para X, menos 3 para Y. Hacia abajo, los negativos, ahí tenemos el punto R. Ahora el punto S, que es 1 para X, 5 para Y. 1 para X lo positivo y 5 para Y hacia arriba. Y ahí tenemos el punto S. Recuerden que acá dice con la otra que pasa por, es decir, una recta que pasa por el punto R y el punto S. Una recta que una esos dos puntos. Ahí lo tenemos. ¿Qué es lo que se forma? El contenido nos dice ángulo entre dos rectas que se cortan. Es decir, el ángulo que existe entre las dos rectas que se cortan. ¿Dónde se cortan? Se cortan en este punto. Se llama vértice. Ahí se forma un ángulo. Ahí lo tenemos. Este es el ángulo entre las dos rectas. Pero por consiguiente cada recta tiene su propio ángulo. Para la recta que pasa por el punto P y el punto Q, el ángulo, recuerden que se mide de acuerdo a la parte positiva, es decir, al lado positivo, esta línea que se forma acá, del eje de las abscisas, se parte de allí y se gira en contra de las manecillas del reloj. Así se miden los ángulos. Ahí tenemos para la recta PQ, la medida del ángulo sería esta. Y para la recta RS, pues lo mismo, a la parte positiva del eje de las abscisas se inicia y se traza en contra de las manecillas del reloj. Ahí tenemos el ángulo que se formaría para la recta RS. La fórmula para encontrar el ángulo entre las dos rectas nos dice que la tangente del ángulo va a ser igual a m2 menos m1, es decir, la pendiente de la recta 2, que en este caso es ERS, menos la pendiente de la recta 1, que en este caso es PQ. Los puntos que vamos a tomar en consideración aquí pues son los puntos que nos dan el punto P, el punto Q. Estos puntos son para m1 y el punto R y el punto S para m2. Acá para el punto P me va a representar x1, y1, el punto Q, x2, y2, el punto R se repite x1 y y1, pero ya vamos a ver por qué sucede eso, y el punto S, x2 y y2. El punto P y el punto Q me representan la pendiente m1. Su fórmula es y2 menos y1 entre x2 menos x1. El punto R y el punto S me representan m2. Por esa razón es que se repite lo que se muestra acá en esta parte de acá que dice x1, y1, x2, y2, que se repiten con relación al punto P y al punto Q, porque acá se representa m2, que pues tiene la misma fórmula de la pendiente. Vamos a resolver y encontrar el valor de m1. ¿Por qué necesitamos el valor de m1 y el valor de m2? Porque la fórmula
para encontrar el ángulo entre las dos rectas, lo solicita. Me dice m sub 2 menos m sub 1 entre 1 más m sub 2 por m sub 1. Encontremos entonces el valor de m sub 1. M sub 1 va a ser igual 4 menos 1 entre 3 menos 6. ¿De dónde salen esos números? De y sub 2, que vale 4, escribimos el 4, menos de la fórmula y sub 1 vale menos 1. Por eso ustedes ven dos menos seguidos. Entre x sub 2, que vale 3, acá tenemos el 3, menos de la fórmula x sub 1, que vale menos 6. Continuamos. M sub 1 va a ser igual. Okay. ¿Qué tenemos en este caso? Tenemos dos signos seguidos sin un número entre medio de ellos. Cuando tenemos dos signos seguidos sin un número entre medio de ellos, se convierte en una multiplicación de signos. Y se dice menos por menos, esto es un más. 4 más 1, 5. Lo mismo pasa acá abajo. Dos signos seguidos sin un número entre ellos. Menos por menos, más. 3 más 6, 9. Entonces, m sub 1 va a ser igual a 0.56. 5 entre 9, 0.56. Ahora resolvamos el caso de m sub 2. M sub 2 igual 5 menos 3 entre 1 menos 4. Ok, revisemos. Y sub 2 vale 5. Menos de la fórmula y sub 1 menos 3. Entre x sub 2, 1. Menos x sub 1, 4. M sub 2 va a ser igual 5 menos 3. Se hace lo mismo que hicimos acá. Menos por menos da más. 5 más 3, 8. Entre 1 menos 4, menos 3. Y m sub 2 va a ser igual. Acá tenemos una división. 8 entre menos 3. Vamos a dividir los signos primero. Más entre menos me da menos. 8 entre 3, 2.67. Ya tenemos las pendientes. M sub 1, M sub 2. Apliquemos la fórmula que nos dice que tangente de alfa va a ser igual a M sub 2 menos M sub 1 entre 1 más M sub 2 por M sub 1. Entonces M sub 1 nos dio 0.56 y M sub 2 nos dio menos 2.67. Aplicando la fórmula, tangente de alfa va a ser igual M sub 2 menos 2.67 menos M sub 1 0.56 entre 1 más paréntesis M sub 2 menos 2.67 por M sub 1 0.56. Resolviendo esto, tangente de alfa va a ser igual menos 2.67 menos 0.56 nos da menos 3.23. ¿Por qué? Ley de los signos para la suma o la resta. Nos dice que dos signos iguales, este es menos y este también es menos, se suman. Ok, los vamos a sumar. 2.67 más 0.56 nos da 3.23 y se escribe el mismo signo, que en este caso es menos. Por eso escribimos un menos. Entre 1, acá vamos a hacer la misma operación que hicimos en los casos anteriores. Signos seguidos sin un número entre medio de ellos, entonces se convierte en una multiplicación de signos. Y más por menos nos da menos. 2.67 por 0.56, 1.50. Continuemos. Tangente de alfa va a ser igual menos 3.23 entre 1 menos 1.50. Entonces acá ley de los signos otra vez para la suma o la resta. Este es positivo, este es negativo. Nos dice que cuando tenemos signos diferentes, es decir, uno positivo y uno negativo, se restan. 1 menos 1.50 da 0.50 y se escribe el signo del número mayor. En este caso el número mayor es 1.50 y su signo es negativo, por eso escribimos el menos. Hacemos la operación.
Menos entre menos nos da más. 3.23 entre 0.50 nos da 6.46. Acá tenemos la tangente, pero lo que nos interesa saber es el ángulo, cuánto mide. Es decir, este ángulo que está acá, cuánto mide. Entonces vamos a despejar el ángulo. Se escribe alfa, va a ser igual. Acá tenemos tangente, al pasar hacia otro extremo pasa a la inversa de la tangente. Y la inversa de la tangente se representa tangente elevado a la menos 1 de 6.46, que es el dato que nos dio acá. Esta operación se resuelve con una calculadora científica. Veamos la calculadora científica. Y dice tangente a la menos 1. ¿Cómo se escribe tangente a la menos 1 en la calculadora? Es la inversa de la tangente. Entonces presionamos Shift tan, que es tangente a la menos 1, de 6.46. Como se abrió paréntesis debemos cerrarlo. Presionamos igual. Da 81.2. Entonces alfa va a ser igual a 81.2. Y ese es el ángulo entre las dos rectas. Lo escribimos ahí. ¿Cómo sería si nosotros queremos resolver el ángulo de inclinación que tiene la recta PQ? Este que está acá. Y también queremos saber el ángulo de inclinación que tiene la recta RS. Este que está acá. Veamos cómo resolver eso. Existen condiciones para la pendiente. Dice, si m es mayor que 0, es decir, si es positivo, entonces se aplica esto que tenemos acá. Analicemos esto. ¿Para cuál de los dos casos aplicaríamos esto? ¿Para m sub 1 o para m sub 2? Para m sub 1, ¿verdad? Porque es positivo. Y dice, si m es positivo, entonces aplicamos eso. Caso contrario, es decir, si m es negativo, entonces alfa va a ser igual a 180 menos tangente elevado a la menos 1 de la pendiente, pero ya positivo. Apliquémoslo para los dos casos. Primero para m sub 1. Para m sub 1 sería beta. En este caso, pues acá alfa acá solo es una representación. Nosotros podemos poner el ángulo que queramos, sea beta, teta o gamma. Beta va a ser igual tangente a la menos 1 de 0.56. Eso en la calculadora científica, ¿cómo nos quedaría? Shift tan 0.56, cerramos paréntesis, igual, da 29.24. Lo tenemos, 29.24, y ese sería el ángulo de inclinación para la recta PQ. Ahora resolvamos el de la recta RS. ¿Por qué acá es diferente? Porque la pendiente dice que es negativa, y cuando es negativa, es decir, cuando es menor que 0, entonces se escribe 180 menos tangente elevado a la menos 1 de m, que es la pendiente, pero ya positivo. En este caso teta va a ser igual a 180 menos tangente a la menos 1 de 2.67. Veamos esto en la calculadora. 180 menos tangente a la menos 1, o la inversa de la tangente, shift tan 2.67, cerramos paréntesis, igual, nos da 110.53. Teta va a ser igual a 110.53, y eso lo representamos en el ángulo de inclinación de la recta RS. Veamos el siguiente ejemplo, un poco más rápido. Encuentra los ángulos que forman la intersección de la recta que pasa por A menos 3,-4, B 3,2, con la otra que pasa por C menos 3,4 y D 6,-2. Tenemos el plano cartesiano y vamos a ubicar los puntos A y B para la primera recta
y C y D para la segunda recta. Punto A, menos 3, menos 4. Menos 3, menos 4. Ahí tenemos el punto A. Punto B, 3, 2. Ahí tenemos el punto B. Como dice la recta que pasa por estos puntos, entonces trazamos una recta. Con la otra que pasa por C, menos 3,4, menos 3,4, D, 6, menos 2. Ahí tenemos el punto D. Trazamos la recta que pasa por esos puntos y el ángulo que se nos forma, el ángulo entre las dos rectas, recuerden que donde se interceptan o donde se cortan se llama vértice y de ahí se forma un ángulo. También para cada una de ellas tiene su propio ángulo de inclinación. En este caso ahí tenemos el de AB y el de DC. Veamos la fórmula. Tangente de alfa va a ser igual a m sub 2 menos m sub 1 entre 1 más m sub 2 por m sub 1. Encontremos las pendientes para el punto A y B, m sub 1, y para el punto C y D, m sub 2. El punto A, x sub 1, y sub 1. El punto B, x sub 2, y sub 2. El punto C, x sub 1, y sub 1. Y el punto D, x sub 2, y sub 2. A y B representan a m sub 1 y C y D representan a m sub 2. Resolvamos en este caso m sub 1 igual 2 menos 4. Revisemos, y sub 2 vale 2, menos de la fórmula y sub 1 vale menos 4, entre x sub 2 3 menos de la fórmula x sub 1 menos 3. M va a ser igual, recuerden acá, signos seguidos sin un número entre ellos se convierte en una multiplicación de signos. Menos por menos, más. 2 más 4, 6. Lo mismo acá abajo, menos por menos es un más. 3 más 3, 6. Y m sub 1 va a ser igual a 1. 6 entre 6, 1. M sub 2 igual menos 2 menos 4. Revisemos, y sub 2 menos 2, menos de la fórmula y sub 1, 4, entre x sub 2, 6, menos de la fórmula x sub 1, menos 3. M sub 2 va a ser igual, menos 2 menos 4 es menos 6, y 6 acá igual, lo mismo que en este caso, signos seguidos sin un número entre ellos se convierte en una multiplicación de signos. Menos por menos, más. 6 más 3, 9. Resolviendo esto, m sub 2 menos entre más es menos, 6 entre 9 es 0.6. Veamos ya la fórmula en sí. Tangente de alfa va a ser igual a m sub 2 menos m sub 1 entre 1 más m sub 2 por m sub 1. Ahí tenemos el valor de m sub 1, ahí tenemos el valor de m sub 2. Sustituyámoslos en la fórmula. Tangente de alfa, m sub 2 menos 0.6 menos m sub 1, 1 entre 1 más m sub 2 por m sub 1. Tangente de alfa va a ser igual menos 0.6 menos 1 menos 1.6 entre 1 más, ahora multipliquemos lo que está entre paréntesis, menos 0.6 por 1, menos 0.6. Resolviendo esto, 1.6 arriba entre 1, acá tenemos dos signos seguidos sin un número entre ellos, convierte en una multiplicación de signos, más por menos, menos 1 menos 0.6 da 0.4. Continuamos. Ahora, acá tenemos tangente del ángulo, pero nosotros queremos saber cuánto mide el ángulo. Despejamos alfa, que es el ángulo, va a ser igual a
tangente a la menos 1. Acá tenemos tangente a la izquierda, al pasar a la derecha pasaría como la inversa de la tangente, es decir, tangente a la menos 1 de menos 1.6 entre 0.4. Alfa va a ser igual tangente a la menos 1, resolviendo esta operación, menos entre más es menos, 1.6 entre 0.4 da 4 como resultado. Como en este caso es negativo, entonces la fórmula nos dice que debemos de restarle a 180 el valor que nos dé esto que está acá. Por lo tanto se escribe de esta manera: alfa va a ser igual a 180 menos tangente a la menos 1, pero ya el valor positivo. Es decir, en este caso, solamente en este caso que es negativo, entonces escribimos esto que está acá: 180 menos tangente a la menos 1 de 4. Con la calculadora vamos a resolver esa operación y dice 180 menos tangente a la menos 1, es decir, la inversa de la tangente, shift tan 4, cerramos paréntesis, igual, nos da 104.03, que serían 104 grados. Ahí tenemos alfa igual a 104 grados y lo representamos ahí. El ángulo entre las dos rectas es 104.